por qué se puso esos guantes. ¿Cómo que para qué? Para matarla. Matarla y no dejar ni una sola huella. Llegó la hora de que se vaya directito al infierno. No. La mató. Siempre fue Fernanda. Fernanda la mató. Maldita. Desgraciada. ¿Cómo fue capaz? Maté a María Laura porque interfería en nuestros planes. Pero ahora dígame usted, ¿cómo supo de mi relación con Eugenio? ¿Cómo se enteró? ¡Ayuda! Respóndame. ¿Cómo fue que se enteró? ¿Cómo se enteró? No. A ti la verdad, ni quien te entienda, Ana. Si siempre decías que odiabas a Gabriel, ¿para qué vas a verlo? Para despedirme. No quería arrepentirme de no haber ido. Y yo creo que tú deberías hacer lo mismo. No. Yo no, Ana. A mí no me gustan las despedidas, y mucho menos él. Para bien o para mal, él también es tu hermano. Para mí es como si no fuera nada. Además, él solamente se la pasaba restregándonos en la cara que era el mejor de la familia, que era el orgullo de los del Pino. Y mira cómo va a terminar por imbécil. Si planeaba matar a todos los Ferrero, por lo menos lo hubiera hecho bien, ¿no? Fue Fernanda. La mató a sangre fría. Es que lo disfrutó como... Disfrutó como si fuera un juego. Mató a mi mamá. Ana siempre tuvo la razón. Luego se engañó a todos. Es que, ¿cómo pude ser tan estúpido? No pude creer que era una buena persona, que no era tan mala, que la estaban manipulando. Siento que la voy a matar. La voy a matar. Hermano, tarde o temprano todo cae por su propio peso. Esta grabación es suficiente para hundirla. Te lo juro, la vamos a hundir. Esto va a ser suficiente para hundirla. Refundirla en la cárcel de una vez por todas. Y esa maldita se va a arrepentir de haber nacido. Es la madre de tu hijo. Y ese bebé va a nacer en un par de meses. Pues vamos a casarnos en México. Marcelo quiere hacer una gran boda en la catedral. Hazme el favor. Pues déjate consentir y dale gusto. Seguramente le hace una enorme ilusión. Ay, pero no sé cómo va a ser vivir en Monterrey. Toda mi vida ha sido aquí en Miami, Tania. Bueno, pero vas a estar yendo y viniendo. La gente en México es muy amistosa. Seguramente vas a hacer amigos en un 2x3. Aparte, Elisa va a estar ahí con Francisco. Bueno, eso es verdad. Uy, permiso.
Flaca, tranquila. Despacio, por favor, no te vayas a lastimar. Despacito, man. Claudia, ve por una silla de ruedas, caramba. Rápido, por favor. Ok, voy. No hace falta, yo puedo caminar. No, déjate ayudarte, Michelle. ¿Te duele? Mi amor. Las contracciones son más fuertes. ¿Sí? Sí, ya eso quiere decir que el bebé viene en camino, ya van a ser flaquillo. Ay, ya, dejen de hablar, vamos, no vayan a nacer aquí. Patricia, cálmate, por favor. ¡Claudia! No, es que sabiendo lo que sabemos ahora, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Yo sé, pero tal vez lo mejor sería esperar. Esperar a que el bebé nazca. ¿Esperar a qué? ¿A que se vaya? ¿A que huya de aquí? No, eso no lo vamos a permitir. De ninguna manera, no lo vamos a permitir. Puedes hacerle creer que quieres regresar con ella. Sería solamente mientras nace el bebé, No, Francisco. No. No, sí, porque tu hijo no puede nacer a la cárcel. Si tenía dudas sobre ti, ya no. Me resulta obvio que sigues siendo el mismo cretino de siempre. ¿Y tú? La misma viborita desquiciada. Mira, Alonso, yo no pienso seguir perdiendo el tiempo contigo. Perfecto. Así que mejor ni me hables, porque no pienso dirigirte la palabra. Perfecto. A mí me encanta la idea de que juegues a la mudita. La verdad es que tu timbre de voz es como que saca de quicio a cualquiera. Sí me entiendes, ¿verdad? Mejor calladita. Vale. Por supuesto que no soy feliz con Alonso. Entonces, ¿por qué sigues pegada a él como si fuera una obligación? Tal vez Ana tiene razón. Tal vez soy masoquista. Todo el arrepentimiento que sintió fue pasajero. Lo bueno le duró poco. Flaca, no te muevas, por favor. Recuéstate, por favor, respira. Lo que dijo el doctor, recuerda. Ya nada me llevan a la sala de parto, flaquillo. Sí, ya sé. Te duele mucho. Sí. Doy un poquito, pero me aguanto. Sí, pero es muy fuerte. No vas a poder hacer. ¿Qué se le va a hacer? Flaca, por favor. Doctor, por favor. Pues entrar conmigo. A ver, nacer nuestro bebé, flaquillo. No, es que ya sabes cómo me asusto con la sangre, mi amor, perdóname. ¿Qué cobarde eres, flaco? No, así nací, perdón. Pero te quiero, te amo. Te amo. Dale, por favor. Mira. No. Erika, flaca. Ya sé. Hace 25 años, cuando Eugenio quiso que me borrara del mapa, lo hice. Pero lo hice muy mortificada por ti. Me dolía, Fernanda, saber que te dejaba en las manos de un hombre como él. Pues te fuiste a cuidar a tus padres, así que sí te olvidaste de mí. No, yo nunca me olvidé de ti. Pero eso sí, aprendí que era vivir una vida tranquila, una vida normal. Porque al lado de Eugenio, yo hice muchas cosas de las que no me siento orgullosa, Fernanda. ¿A qué viene esta charla? ¿Y se puede saber? Que yo logré trascender la vida que tuve con Eugenio. Y aprendí que era vivir en armonía. Disfruté dormir a piernas sueltas sin tener mi conciencia con remordimientos. Desde hace un tiempo, Fernanda, otra vez me siento en conflicto. Pienso que perdí toda esa armonía que tan duro me costó conseguir. Me siento profundamente infeliz y la vida que estoy viviendo contigo no me gusta para nada. No después de lo que acabamos de escuchar. Es imposible. Imposible para mí disimular a frente a esa mujer. Imposible. ¿Sabes lo que quiero? Quiero matarla con mis propias manos. Tú escuchaste lo que hizo con mi abuela.
Eso no tiene nombre, no tiene perdón. También mató a mi mamá. Y le arruinó la vida a mi hermana. No, y se encargó de separarlos a ustedes, ahí lo decía. Pero tienes que pensar en tu hijo. No le creo ni media palabra. Dile que ser hijo de Beltrán, de quién sabe quién. Y me lo quieren enjaretar solamente para fregarnos a nosotros. Así es. Tampoco le creo nada, absolutamente nada.